Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda clase del Politécnico Industrial Nueva Colombia. Pues en realidad, estos temas que son básicos son muy importantes para poder certificar nuestros técnicos en mantenimiento y reparación de teléfonos, ya que, como lo veíamos al comienzo, la normativa exige tener unos conceptos básicos de electrónica, todo lo que es la parte electrónica. Ya sabemos que la telefonía celular pertenece al área de la electrónica, específicamente al área de las telecomunicaciones. Todos los que estamos en el tema de reparación de teléfonos, se dice que el área de trabajo son las telecomunicaciones. Entonces, el tema es bien interesante, ¿no, mi profe? La Sí, famosa potencia eléctrica. sí, señor. ¿Por qué es importante la potencia eléctrica? Sí, señor. Pues, buenas tardes para todos. Es un parámetro que está muy presente en los teléfonos celulares, empezando por la batería. Pues lo que pasa es que la potencia es la energía que se entrega desde una fuente de alimentación hasta un dispositivo receptor. Entonces, pues en el celular tenemos potencia. Tenemos esa energía que da la batería o que da el cargador. Nada más empezando por ahí ya tenemos los llamados vatios, ¿no? Los llamados vatios ahí presentes, ya sean vatios hora o solo vatios, ¿no? Dependiendo de qué sea. Exactamente, o sea, realmente este concepto de potencia eléctrica lo vamos aquí a profundizar ahorita en esta introducción. El profe Alejandro nos va a explicar y va a hacer un ejercicio final para entender cómo funciona la corriente, la potencia eléctrica en un teléfono, smartphone o tablets. Y posterior a esto, vamos a ver lo que son las mediciones básicas en frío con el multímetro, tanto de los componentes EMD como de los periféricos. Y además de esto, vamos a ver unos tips, unos trucos. Recuerden que hay unos trucos que muchas veces no hay que ser muy ingeniero, no hay que ser muy empírico. Ujú. Cualquier persona que los entienda y los pueda aplicar les va a ser de gran utilidad para en un momento dado prender un teléfono celular. Entonces, Exactamente. bienvenidos a esta sección y los dejo aquí con su profesor Alejandro Duque. Bueno, de nuevo buenas tardes para todos. Bienvenidos. Y como decía el ingeniero bien, la parte de la potencia eléctrica es una parte muy importante. Eh, Vamos a empezar. ¿Listo? Bueno, la potencia eléctrica, ¿bien? La palabra potencia nos dice algo así como, bueno, fuerza, energía. Es una fuerza, ¿cierto? Es justamente lo que comentaba. Es un parámetro que indica la cantidad de energía eléctrica transmitida por una fuente que genera energía a un dispositivo que lo consume por una unidad de tiempo. ¿Bien? Es decir, tal cual como mencionaba, en un teléfono celular, la batería aporta una potencia, una energía al circuito del teléfono, al igual que también lo hace el cargador del celular a un circuito y posteriormente a la batería para poder cargarla. Entonces son parámetros, son referencias que vamos a encontrar en todos estos elementos, en todas estas partes del celular. De hecho, ya cuando estamos hablando de una batería, estamos hablando de que ella puede tener ciertas referencias allí escritas, entre ellas la corriente que ella tiene, el voltaje y precisamente pues la combinación de ellas dos es la potencia. Porque fíjense que la potencia, cuando se trata de corriente continua, ya sabemos que es corriente continua, ¿no? En la clase del martes estuvimos hablando de ello y pues precisamente nos saltamos un poquito la corriente alterna porque la potencia en corriente alterna ya va más allá, ya es algo un poquito más grande, ¿no?
ya entran otros términos que se desfase, corriente reactiva, potencia reactiva, potencia aparente, otras cositas que no nos interesan por ahora, por eso es que hablo solo de corriente continua, que ya realmente nos enfocamos en los celulares, ¿no? La potencia eléctrica desarrollada en un cierto instante por un dispositivo de dos terminales, ¿sí?, es el producto de la diferencia de tensión entre dichos terminales y la intensidad de corriente que pasa a través del dispositivo. O sea, esto no es más que decir la fórmula que tenemos acá. La potencia es igual al voltaje por la corriente. O sea, eso es lo que es la potencia. La cantidad de energía entregada en una unidad de tiempo a un dispositivo, a un elemento. Eso viene dado entonces multiplicación de voltaje por corriente. Si ven, es una simple multiplicación entre el voltaje que se entrega al elemento, al circuito, y la corriente que circula por ese circuito. Ya en la clase del martes estuvimos hablando de esos términos: voltaje, energía almacenada entre dos puntos, y corriente, que no puede existir corriente sin voltaje. Pues fíjense, aquí la relación que hay ya es corriente, voltaje y potencia. Entonces la corriente, esos electrones que circulan por el circuito, esa relación, esa multiplicación va a ser la energía finalmente entregada al dispositivo. Entonces, por esta razón, la potencia es proporcional a la corriente y a la tensión. Ahí tenemos los tres despejes de la fórmula, que nos dice que el voltaje es igual a la potencia sobre la corriente y que la corriente es igual a la potencia sobre el voltaje. Estos simplemente una multiplicación, dos divisiones que nos van a decir que cualquier cálculo que vaya a ser necesario en algún momento dado, que vamos a ver ahorita un pequeño ejemplo. Bien, entonces ¿no? Bueno, vamos a enfocar este tema ahora ya en un celular. Bien, fíjense que en un celular ya el término voltaje, muy importante, el término corriente, súper importantísimo, y obviamente la relación de los dos, que es la potencia, la vamos a ver aquí en algunos ejemplos. Bueno, aquí por ejemplo tenemos unas baterías, ¿cierto? De algún teléfono de cualquier marca, no necesariamente voy a especificar marca. Lo que sí es que tengo una comparación entre una batería de un celular, de algo ya nuevo, de hecho pues ahí vemos la capacidad, y una batería ya de un teléfono algo viejo, por así decirlo, ¿no? Ya de algunos años atrás. De hecho, por los que ya trabajan con esto se darán cuenta del tipo de conector de la batería. Ven el conector de flex de la que estoy señalando en este momento, por acá, y la conector de pin aquí, inclusive tiene señalado la polaridad, positivo y negativo, como veníamos hablando en la clase pasada. La corriente continua, que son las baterías, y las fuentes de poder de corriente continua, como los cargadores, tienen polaridad. Entonces, bueno, vamos a analizar un poquito los datos que están allí en esas baterías. De hecho, por acá vemos 5000 mAh. Empezamos por allí. ¿Qué será 5000 mAh? Miliamperios. Oye, un término que estuvimos viendo ayer, el martes, y ese miliamperio, recuerden que era, ¿no? No es nada más que una cantidad de amperios, pero en otro submúltiplo, como por ejemplo, les decía yo, 1000 milímetros hacen un metro, ¿verdad? O 1000 miligramos hacen un gramo. Bueno, 1000 miliamperios hacen un amperio. Ahí tenemos, es una unidad para trabajar con números más grandes, no simplemente llegar y decir 5 amperios, pero es lo mismo, ¿no? Decir 5 amperios que 5 miliamperios. Bien, entonces, oye, pero tenemos un detalle ya al final, la letra H, miliamperios hora, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que esa batería va a tener una duración, por así decirlo, o va a tener una capacidad máxima de 5 amperios en una hora. Quiere decir que si yo extralimito esa batería a gastar 5 amperios, solo me duraría una hora. Eso es lo que significa. Como ven,
no es lo mismo que ya tener una fuente de poder, porque la fuente de poder no se descarga. Entonces ya no tiene la unidad hora al final. Como no se descarga, ¿sí? Siempre me va a aportar los 5 miliamperios indefinidamente hasta que yo la apague. En cambio la batería tiene un límite porque se va descargando hasta que finalmente ya no tenga nada que aportar, ningún amperaje que aportar. Eso es lo que significan los miliamperios hora. Pero podemos tener varios ejemplos. Es decir, podríamos tener no solamente 5 amperios en una hora, también podríamos tener en 1 amperio en 5 horas, porque es obviamente proporcional. Y todo va ahí de acuerdo a un cálculo que se puede hacer, ¿no? Repito, podríamos decir 5 horas, pero consumiendo 1 amperio o 1000 miliamperios, para que volvemos a comparar, ¿no? En 1 hora, en 5 horas. Pero fíjense, ya hablando un poquito de la otra unidad que tenemos aquí más acá, y estamos hablando justamente de la potencia, de lo que tiene que ver con la clase que estamos empezando, y es la cantidad de potencia que tiene este circuito. Miren, esta batería, 19.25 vatios hora. Muy bien. Así como es una batería, el amperaje tiene la unidad de hora porque dura un tiempo, así también la potencia también va a tener una unidad llamada hora. De hecho, por eso es tan importante tener la fórmula en cuenta, ¿sí? Porque no en todas las baterías, como estas que tengo en la imagen, tienen tanto la unidad de corriente como la unidad marcada en potencia. Yo, por ejemplo, tengo ahorita a la mano una, ¿sí? Ahorita se las voy a mostrar bien de cerca, que tiene por acá, claro, ya es una batería de algo un poquito más viejo, pero si se logra ver aquí, ¿se logra ver o no? No, bueno, y ahorita la vemos de pronto en el microscopio si se debe ver bien, pero no importa. Esta batería, bueno, ya después la analizamos, no tiene la unidad del amperaje. No es que no tenga amperaje, solo me marca o solamente me habla del voltaje y solamente me habla de los vatios. Dice 3,8 voltios, 5,7 vatios hora. Entonces dirá, ¿y el amperaje? Uy, yo necesito el amperaje para saber cuánto me va a durar, porque con vatios no entiendo. Entonces aquí es donde va a decir, mire, la fórmula de la potencia. La fórmula de la potencia, que regresando aquí, simplemente es muy bien. Tengo como dato precisamente el voltaje. Tengo como dato la potencia, pero no tengo la corriente. Entonces, fíjense, la tercera fórmula que está aquí, que dice corriente es igual a potencia sobre voltaje, sería la que tengo que utilizar una división. O sea, no es más que dividir. Aquí sería dividir la potencia, que sería 5,7. Lo voy a hacer aquí un momentico. 5.7 para saber. Solamente estoy dividiendo 5.7 dividido entre 3.8. 1.5. No está marcado el 1.5 en ningún lado, ¿sí? Ya ahorita lo voy a mostrar bien de cerca, pero no está marcado el 1.5 en ningún lado porque, vamos a ver aquí. Ahí, eso. Ahí se logra ver. 3.8, los 5.7. De hecho, si se fijan ahí en los números, dice vatios hora al final, 3.8 voltios al inicio, pero no se logra ver la medida de amperaje. Bien, algunas la traen, otras no, pero si no lo traen, yo simplemente con una división voy a saber que dividiendo esos 5.7, repito, la tercera fórmula, la potencia 5.7 estaba marcado allí, y el voltaje 3.8 me da un total de 1.5, o sea, 1500 mAh. Esa batería dura 1500 mAh. Por supuesto, una batería viejita, pues de un teléfono viejito, duraban menos que las de ahora. Ya hoy estamos en 5000 hasta más. Pero es para que ustedes se fijen la importancia de una simple fórmula
que no es más que una división, una multiplicación, y de pronto muchas personas no la toman en cuenta, ¿verdad? Pero es algo bien importante. Bueno, aquí tenemos entonces el mismo ejemplo. De hecho, aquí con los datos que tenemos en estas baterías podemos usar la fórmula. Usted agarra ese 5 miliamperios hora, lo lleva a amperios, 5, ¿cierto? Lo multiplica por el voltaje que dice que es 3,85. Si quieren, lo hacen ahí, me acompañan en su calculadora, en la calculadora de sus celulares. Multiplican 5 por 3,85 y se van a dar cuenta que da 19,25, porque es la primera fórmula. Potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces agarramos el voltaje, 3,85, agarramos la corriente, 5. Ojo, ¿por qué no 5000? Porque 5000 es una unidad de miliamperios. No puedo multiplicar miliamperios con voltios. Podría multiplicar miliamperios con milivoltios, pero amperios con voltios sí se puede multiplicar. Entonces, llevo los miliamperios amperios, 5000 es lo mismo que 5, y digo 5 por 3,85 me da 19,25, y usando la primera fórmula que vimos allí de potencia, tenemos que esta batería entrega una potencia de 19,25 vatios hora. Ahora tenemos la otra batería un poquito más vieja, 3,7 voltios, con una corriente de 1200 miliamperios y una potencia de 4,4. Mientras que esta batería tiene 19,25 vatios hora, esta tiene solo 4. ¿Por qué? Porque obviamente la cantidad de corriente es menor. El voltaje sí es igual, de hecho pues muy parecido. En la una tenía 3,85 y la otra 3,7. Eso sí no ha variado. El voltaje de consumo de la capacidad de voltaje de una batería de un celular siempre va a ser desde 3,7 hasta 4,3. O sea, a pesar de que esas baterías que están ahí dicen 3,7, cuando están cargadas al 100%, ellas pueden llegar hasta 4,3, 4,2, dependiendo de cada batería. Pero eso sí eso no ha variado digamos, en los teléfonos celulares desde hace años atrás hasta ahorita. El voltaje se ha mantenido. Lo que ha cambiado un poquito es la capacidad en amperaje. Ha ido aumentando. ¿Por qué creen ustedes que ha ido aumentando? Bueno, obviamente porque antes teníamos teléfonos con menos funciones, con de pronto menos capacidades, menos consumo, menos cámara. ¿Sí? Antes las cámaras no tenían tanta resolución. Los procesadores, sobre todo los procesadores, eran de menos capacidad. ¿Sí? Porque hoy en día es uno de los elementos que consumen bastante, y es precisamente el procesador. Ya no es un procesador de doble núcleo, sino de 4, de 8, de 16 núcleos, bueno, con tantos velocidad de reloj, con tanta potencia para desarrollar juegos, para programas, aplicaciones, las cámaras que cada vez son de más resolución. Entonces obviamente eso va haciendo que el teléfono necesite, mejor dicho, más autonomía, y eso lo puede lograr una batería que cada vez tenga más miliamperios hora, o sea que dure más gasto, más consumo de miliamperios en un mismo tiempo, o en más tiempo, porque obviamente es la relación de ellos dos. Entonces comparando, yo tengo aquí esta batería de 1200 miliamperios hora y tengo esta de 5000 miliamperios hora. ¿Qué quiere decir eso? Que esta de 1200 miliamperios hora solo puedo gastar 1200 miliamperios en una hora. O sea, en una hora se me descargaría la batería si yo gastara o tratara de utilizar 1200 miliamperios, 1,2 amperios aproximadamente, ¿no? Si yo gastara eso, en una hora se me descargaría. Bien, ¿qué tal que yo tuviera esa batería en un teléfono ya moderno, donde se utilizan aplicaciones que consumen bastante por la capacidad que tiene el teléfono, por el procesador, por la cámara, bueno, todo lo que tiene ya, inclusive tienen ya nuevos periféricos, más cosas? Entonces, obviamente yo pondría a funcionar todo eso en un mismo tiempo y se me descargaría en un 2x3 porque no aguanta solamente sino 1200. Cuando llegue a 1200 de consumo, se me va a descargar, y eso va a pasar en una sola hora. En cambio aquí, si yo tuviera esos 1200 de consumo por hora en una batería de 5000, pues al menos me duraría unas 4 horas, ¿no? Más o menos multipliquen 1,2 por 4, ya sería 4,8 más o menos, ¿no? 4,8.
y ya se ha redondeado a 5000, ¿no? Pero nos duraría 4 veces más, o sea, mejor dicho, esta batería de la izquierda dura 4 veces más que la de la derecha. Esa es la diferencia entre ellas dos. Esa es la diferencia de esta tener 5000 mAh a esta tener 1200 solamente. ¿Por qué pasa esto? Repito, porque los teléfonos, mientras más nuevos, pues van requiriendo más consumo de amperios, que es lo que hace que ellos trabajen, que ellos funcionen. Lo veníamos hablando en la clase del martes. Entonces, fíjense, aquí tengo, vamos a leer un poquito aquí. La forma de indicar cuánta capacidad tiene una batería es mediante la cantidad de miliamperios hora, lo que venía hablando, ¿no? Que puede proporcionar a un circuito electrónico. Así, una capacidad de 5000, mira, aquí tenemos unos ejemplos para la primera batería, ¿no? 5000 miliamperios hora indica que la batería es capaz de entregar una corriente de 5000 miliamperios durante una hora. Ese es el primer ejemplo, 5000 miliamperios en una hora. Pero también puede entregar 500 miliamperios en 10 horas. Fíjense, si consume 500 miliamperios, duraría más, porque obviamente menos consumo, más tiempo. En ese caso son inversamente proporcionales. O si lo ponemos un poquito menos consumo, en lugar de ser 500 son 50 miliamperios, tendríamos un consumo de una duración de 100 horas. O sea, duraría 100 horas esa batería si solamente consumiéramos 50 miliamperios. Obviamente, en la realidad uno nunca tiene tan poco consumo. Así el teléfono está inactivo, él va a tener un consumo aproximadamente por ahí de 200 miliamperios. Así el consumo sea mínimo, va a tener un consumo de 200. Por eso se dice que una batería de 5000 mAh puede durar 2 días. De hecho, cuando uno le venden un teléfono, le dicen, no, mire, este teléfono tiene una batería, el vendedor le dice a uno, esta batería tiene una capacidad, de 5000 mAh. Por lo tanto, esa batería le va a durar a usted más o menos 2 días. Claro, eso entre comillas, porque esos 2 días va a depender del uso que usted le dé. Si yo tengo teléfono todo el día ahí metido en juegos, en aplicaciones, en una cosa y otra y no lo apago nunca, pues se me va a descargar en 4 horas o en 2 horas, dependiendo, ¿no? En 2 horas no creo, pero sí por ahí en 4 horas. De hecho, mira, aquí tenemos ese ejemplo, ¿no? 5000 miliamperios hora a lo que nos dice el vendedor, ¿no? 24 horas, 2 días, 24 horas. ¿Cuánto estaría consumiendo en promedio por hora? Pues simplemente es una división de 5000 entre 24. Dividimos 5000 entre 24 y nos da 200, si lo hacen ahí en la calculadora y me siguen, dividir 5000 entre 24 nos da 208 miliamperios por hora. Y de hecho, usted conecta un teléfono y más o menos ese es el consumo promedio que debe tener. Por supuesto, eso es algo muy variable. Yo ahorita voy a conectar un teléfono a una fuente de poder y vamos a ver el consumo en amperios, que es lo que nos puede dar una fuente de poder. Pero si usted se pone a ver, ahorita se van a dar cuenta que ese amperaje va a variar 200, 300, 400, 500, 600 y vuelve y baja. Eso va a depender de si yo abro aplicaciones, si yo abro la cámara, si yo veo un video o simplemente está en estado de reposo. Si yo el teléfono lo tengo en estado de reposo, seguramente el consumo se va a ir a lo más bajo, a 0.1 tal vez o hasta menos. Ahí tal vez sí pueda llegar a los 50, 60 o bueno, no va a exagerar, pero sí 0.1, pero de pronto ven y me llega una llamada o me llega un WhatsApp o me llega una notificación, todo eso pues va haciendo consumo, va y viene, va y viene. Si yo abro y prendo la pantalla, pues va a haber un consumo mayor porque la pantalla tiene un consumo. De hecho, ya ahorita vamos a hablar un poquito de lo que consume cada parte del teléfono en vatios, precisamente hablando de la potencia eléctrica. Bien, entonces ahí está ese ejemplo bastante claro, miren. Consumo en vatios o watts, recuerden, vatios y watts es lo mismo, solo que sería watts en inglés, vatios en español. Es la unidad de la potencia, ¿sí? Por si no lo había dicho antes, la unidad de la potencia viene dada en vatios. Entonces, consumo en vatios promedio en un smartphone. Bueno, fíjense, la potencia media de las pantallas AMOLED es de 1 vatio. Estos son valores aproximados, ¿no? No es que yo llego a decir que no, sí, específicamente 1 vatio, pero más o menos el promedio aproximadamente es de 1 vatio. Fíjense, una pantalla encendida, por supuesto. Si yo la apago, no estoy hablando, no hay consumo porque la pantalla no está encendida. Obviamente sí tiene un pequeño consumo de los circuitos allí, pero
pero es el mínimo. Pero la pantalla está encendida y tiene 1 vatio aproximadamente. ¿Ven la importancia de la potencia? Ya nos dan esta información. ¿Quién nos da esta información? Simplemente pues, el fabricante nos puede dar información de el consumo de cada parte del teléfono, las especificaciones técnicas. Ajá. De pronto en una pantalla, uy, sí, de las mejores, de las que tiene más grandes, que es curva, que no sé qué, que tiene super AMOLED, tiene LED por todos lados para poder que brille y ilumine lo mejor posible. Entonces esa pantalla tiene un consumo de 1.8 vatios. Máximo, ¿ven? Aquí dice aproximadamente, la máxima es de 1.8, pero vamos a quedarnos en 1. No voy a ir a 1.8 para el ejemplo que voy a usar. Para una LCD, que ya viene siendo otro tipo de pantallas, recuerden que las pantallas modernas son AMOLED, Super AMOLED, y las antiguas eran LCD. Entonces, un segundo. Entonces, la pantalla LCD aproximadamente consume, la máxima es de 1.1 vatio. Si ven, las AMOLED consumen un poco más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente en ese momento fue que cuando ya dejaron de venir las pantallas LCD y ya vinieron las AMOLED, pues vinieron ya dimensiones más grandes. Pues no es que la tecnología AMOLED sea mucho más, consuma mucho más que la LED, que la LCD, sino que obviamente es por el tema del tamaño, que es más grande, requiere más energía en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, teniendo este ejemplo, con la misma batería de 5000, que es la primera que tenía acá en este momento, con una batería de estas, tendríamos un consumo, con una batería con una capacidad de 19.25 vatios hora, que es lo mismo que tenía aquí podríamos usar el smartphone a más o menos aproximadamente 19 horas. Tiene lógica, ¿cierto? Miren, vamos a la lógica. Si la pantalla consume 1 vatio y mi pantalla tiene una capacidad de 19 vatios por hora, pues obviamente si consumo 1 vatio, tengo 19 horas para trabajarla. ¿Lo ven? ¿Ven la lógica de esto? Repito, 1 vatio. Mi pantalla consume, olvidémonos del resto de la placa, del teléfono. Olvidémonos del procesador, de la comunicación, de los periféricos. No. Imaginemos que el teléfono es solo la pantalla en este momento clave. 1 vatio. ¿Sí? 1 vatio. Y tenemos una batería con capacidad de 19.25 vatios hora. Eso significa que va a durar, como solo consume 1 vatio por hora, entonces va a durar 19 horas. Y un poquito más, porque ese punto 25 sería pues 19 horas y 15 minutos, algo así. ¿Sí? Entonces, fíjense, todo lo que duraría la batería si solo fuera la pantalla. Pero obviamente no es solo la pantalla, vamos a ver qué consumen los demás periféricos. O algunos de ellos, no todos, porque se nos alarga aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los más importantes, el procesador. Lo venía mencionando hace rato, el procesador es el cerebro el cerebro, ¿verdad? Del equipo, y él es el que tiene toda la comunicación con todos los demás periféricos, la pantalla, la comunicación, el wifi, bueno, una cosa y otra, y obviamente es uno de los elementos que más va a consumir y que más se va a calentar precisamente por eso. Entonces tiene un consumo aproximado entre 1 y 5 vatios, 1 y 5 vatios. Esto no quiere decir que, sí, todos los teléfonos consumen 1 y 5 vatios, obviamente primero eso va a depender del modelo, y de si el teléfono está en estado de reposo, si lo estoy usando, o sea, esos no son valores fijos, son valores que van a variar siempre. Si yo estoy usando el teléfono, un juego que me va a consumir una gran cantidad de recursos, pues obviamente el procesador es el que más va a pedir y precisamente pues ahí sí tal vez trate de llegar a los 5, pero en ese tiempo que estoy jugando o en que estoy usando la parte que consume más del juego, por así decirlo, dependiendo de los colores que utilice la pantalla y todo eso y qué juego sea o de qué esté haciendo. Pero puede darse el momento que el teléfono esté en estado inactivo y simplemente no consuma sino, no sé, por ahí 1 solo vatio.
Bien, entonces ya saben, eso va a depender ahí de eso. Y bueno, y lo que es la parte de la comunicación, ya sea el Wi-Fi, ya sea el Bluetooth, ya sea las redes 4G, 5G, 3G, bueno, lo que es ya la parte de la comunicación ya que nos da la operadora, ya sea cualquiera de esos circuitos, van a consumir más o menos también un vatio. ¿Bien? Entonces, pues obviamente no es solo la pantalla. Es la pantalla, es el procesador, son los periféricos, bueno, todo en conjunto nos da una suma. ¿Cuál sería esa suma total? Bueno, la suma total que va a dar más o menos unos 5 vatios, no, pues obviamente si digo que el procesador está consumiendo 5, ya no serían 5, serían 10. Pero vamos a ponerlo todo en lo más bajito, porque tampoco es tan exagerado, ¿no? En lo más bajito. Vamos a decir que la suma de lo que consume la pantalla, que lo que consume el procesador y lo que consume la comunicación nos da un total de 5 vatios. Bueno, si yo estoy trabajando a full capacidad con el teléfono, con la misma batería que estamos hablando en el ejemplo, la de 5000 mAh, la batería duraría más o menos 11 horas, un poco más de 2 horas, 2 horas, solamente 2 horas según el cálculo. Por supuesto, eso es mentira, bueno, de pronto alguna vez podría pasar, pero es mentira que las personas están todo el tiempo ahí metidas en el teléfono. Y vamos a dar un promedio, el promedio de los 5 vatios sea 2.5, 2, redondeémoslo a 2 para hablar de ya un caso más, un ejemplo más real, ¿no? Entonces, si trabajamos con 2 vatios, si vamos a suponer que mi teléfono consume 2 vatios, con todos sus circuitos, con todos sus periféricos, bueno, más o menos me duraría unas 5 horas. Si yo consumiera 2 vatios, me duraría unas 5 horas trabajando de uso corrido. Pero por suerte, como los teléfonos no consumen prácticamente nada cuando están en reposo, como les decía, prácticamente en reposo, reposo es obviamente cuando ya yo no lo estoy usando y la pantalla está desactivada, ¿no? Cuando uno presiona el botón. Entonces, simplemente el teléfono está prendido y está a la espera de cualquier notificación, cualquier evento, llamada, lo que sea, pero no está consumiendo, está en estado de reposo. En ese momento, entonces no está consumiendo. Entonces, si hacemos como unas relaciones de esos 2 vatios que nos durarían solo 5 horas, pero no son esas 5 horas seguidas, sino de pronto un ratico lo saco, lo utilizo, lo guardo, lo saco, lo utilizo, lo guardo, lo saco, lo utilizo, lo guardo, pues ahí es donde el teléfono sí me dura los 2 días. Solamente tiene 5 vatios para consumir, ¿verdad? Pero repartidos en el tiempo. Ahí es donde está entonces el tema de la potencia eléctrica. Bien, repartimos esas 5 horas en muchos instantes cortos. Y de hecho, fíjense, los 5 vatios que consume el teléfono serían los mismos 5 vatios que tiene la batería. O sea, en teoría, prácticamente la batería solamente me duraría 2 horas si les doy a toda capacidad, pero eso ya es una exageración, ¿no? Entonces, bueno, pero entrando ahí tenemos el tema de la potencia. Sin embargo, miren que también tenemos el tema de la potencia en los cargadores. Bueno, precisamente en los cargadores de los celulares tenemos los términos voltaje, corriente y potencia. En algunos solo sale el voltaje, solo sale la corriente, voltaje y corriente, en otros de pronto sale potencia y no sale corriente. Y lo mismo, como hicimos hace rato, con un simple despeje o con la tercera fórmula que ya estaba despejada y en la que le mostré, una simple división, potencia entre voltaje nos da la corriente. En este caso no tenemos la potencia, entonces es una multiplicación entre el voltaje por la corriente. Aquí dice 5.3, pero si redondeamos a 5 voltios, que es lo que normalmente da un cargador, y tenemos 2 amperios, eso significa que este cargador es capaz de darnos 10 vatios para cargar nuestro teléfono. 10 vatios para cargar nuestro teléfono. Entonces, ¿de qué depende que un teléfono reciba todos esos 10 vatios o no lo haga? Bueno, eso ya depende de otras cosas. En primer lugar va a depender, bueno, precisamente aquí está la pregunta, ¿por qué existen diferentes modelos de cargadores? ¿Por qué existen? Bueno, fíjense, anteriormente una batería solamente tenía una capacidad de 600 miliamperios, lo que veníamos hablando hace rato. Una batería no necesitaba tener tanta capacidad porque el teléfono no tenía tantas funciones, el procesador no tenía tantas funciones.
Pero hoy en día, con todo lo que ha crecido la tecnología y los teléfonos ya son capaces de hacer cualquier cosa, entonces ya tenemos baterías de 5000 miliamperios. Entonces, obviamente, imagínense, un cargador de hace años, de que solamente trabajaba con 500 miliamperios, cargaba bien un teléfono de hace años que tenía una batería solo de 600. Pero si yo pongo a cargar un teléfono moderno que tiene una batería de 5000 miliamperios hora con un cargador de 500 miliamperios hora, pues va a tardar prácticamente una semana entera cargando. Porque para cargar 5000 miliamperios solo con 500, entonces ahí es donde entran los cargadores ya de 1 amperio, de 2 amperios, de 3 amperios y más. Los llamados carga rápida, ¿sí? Ya estamos hablando de que, por ejemplo, ya mínimo un cargador tiene que tener 2 amperios para un teléfono moderno. Y de hecho, los cargadores originales de los teléfonos, por lo general, vienen con esos 2 amperios. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro mi cargador de 2 amperios y conecto un teléfono a algo más viejito que tiene una batería ya de poca capacidad? Simplemente no va a pasar nada. Porque ahorita también lo vamos a hacer en la práctica. Se van a dar cuenta que los circuitos tienen una protección, o mejor dicho, casi todo circuito electrónico está hecho para eso, para que él solamente consuma lo que necesita, ¿sí? La batería no está conectada directa, una batería no está conectada directa al cargador. Si la batería estuviera conectada directa al cargador, le pediría todo lo que le dé. Si el cargador está configurado, perdón, si yo conectara una batería a una fuente de poder, que le estoy mandando 3 amperios, él le daría los 3 amperios. Pero en un celular no pasa eso, porque un celular tiene un circuito de control de carga, un integrado de carga capaz de regular eso. Y entonces, así sea, digamos, yo le coloque un cargador de 5 amperios, de 10 amperios, la batería solamente va a recibir lo que el integrado de carga le envíe. Y eso normalmente va a ser 1 amperio, medio amperio, va a depender del teléfono. Ahorita vamos a hacer una prueba con unos 3 teléfonos, de viejito a nuevo, por así decirlo, y vamos a ver cómo en el teléfono viejo el consumo de amperaje es menor, más o menos unos 300, 500 miliamperios, y en el de un teléfono ya un poquito más moderno, o en un iPhone ya un poquito más moderno, pues también tendríamos un consumo de 1 amperio, 1 amperio y medio o hasta 2 amperios para la carga. Entonces ahí sí decimos, miren, el teléfono sí requiere un cargador que tenga esa capacidad. Bien, entonces, obviamente también la tecnología de carga rápida va a depender de cada marca. Cada marca tiene una tecnología de carga rápida que, como ven ahí en la pantalla, va desde los 10 vatios, inclusive hay unas que tienen más, 15, 30, hasta 65. Imagínense una carga rápida de 65 vatios. Eso quiere decir que si yo le coloco un cargador que tenga 65 vatios, más o menos unos 10 amperios, ¿no? Multipliquemos. 10 por 4 serían 40. Un poquito más de 10 amperios, ¿no? Con 10 amperios tendríamos 40 vatios, ¿no? Más o menos aproximadamente. Entonces, quiere decir que unos 12, unos 15 amperios tendría un cargador de esta tecnología, ¿sí? De carga rápida. La tecnología de carga rápida normalmente para los teléfonos gama media y baja son de 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un teléfono con carga rápida va a consumir aproximadamente 2 vatios, que llevados a amperios sería más o menos 2 amperios. Más o menos 2 amperios. ¿Bien? Entonces allí aquí estamos viendo, pues obviamente ya yo después le comparto el material para que lo vean con detalle, pero ahí tenemos entonces cada marca, cada tecnología diferente en el tema de la carga rápida. Entonces la carga rápida no solo depende del cargador. Sí, pues yo puedo tener un cargador de 10 amperios. Uy, sí, ese cargador así le dicen a uno cuando le van a vender los cargadores. No, mire, ya es este cargador porque esto es carga rápida, mira, tiene 10 amperios. Pero si mi teléfono no tiene esa tecnología, no va a cargar a esa velocidad, ¿verdad? No va a cargar a esa velocidad.
Eso va a depender del teléfono. Yo puedo tener un cargador muy bueno, pero si mi teléfono no tiene la tecnología de carga rápida adecuada, no va a soportar eso. Simplemente va a cargar. Yo puedo tener el teléfono, el cargador de 10 amperios y va a cargar a 0.5, va a cargar a 1, va a cargar a 2 máximo, porque eso es lo que él va a tener máximo como carga. Entonces de eso es lo que depende la carga rápida. Mirar el cargador, pues, si ustedes tienen su cargador por allí, pueden mirar entonces en las características, en la etiqueta, y ahí dice cuántos amperios tiene, 2 amperios, dice en algún lugar debe decir output. Por aquí lo mostraba yo. Output debe tener la salida en voltaje y en amperaje. Entonces normalmente es 2, uno de uno si ya se está quedando muy atrás, porque ya de pronto para un teléfono viejito, pero para un teléfono ya más nuevo, con 1 amperio me estoy quedando en carga lenta. Bien, aquí estamos viendo cómo el consumo simplemente va a depender de lo que le pida el teléfono, lo que le pida el dispositivo al cargador. Ahí estamos viendo un ejemplo, cómo se está cargando un teléfono y unos auriculares con el mismo cargador, y ahí se está viendo el consumo. Apenas para los auriculares solamente 0,05 amperios y para el teléfono está pidiendo 1,42. ¿Sí? Entonces obviamente eso va a depender de lo que me pida. Yo puedo tener hasta 10 amperios. Ahorita lo vamos a probar con la fuente que tengo aquí. Yo puedo tener hasta 10 amperios si no le pido, si digamos, el dispositivo no tiene la tecnología, no va a pedir tanto. Y tampoco se va a dañar, ojo. Yo le puedo meter 20 amperios, no se va a dañar. ¿Bien? Entonces, ¿con qué herramientas vamos a medir el consumo de amperaje? Pues obviamente eso ya lo podemos también llevar a vatios con la simple multiplicación. Bueno, con una fuente de poder nosotros podemos medir el consumo con un multímetro, con algunas herramientas especiales. Ahorita les voy a mostrar una que es simplemente un cargador con una pantalla digital que me muestra en la pantalla el amperaje y el voltaje que le está dando al equipo. Bien, entonces vamos a pasar un momentico aquí a esta parte práctica ya para terminar con esta sección. Les voy a mostrar aquí un momento mi cámara para enfocar a ver si está viendo, sí. Entonces, en primer lugar les voy a mostrar un teléfono que tengo aquí, que está conectado a la fuente de poder con 4 voltios y tiene configurado, voy a apagarla para que ustedes vean cuánto tiene configurado 2 amperios. Bien, 2 amperios. En este momento estoy simulando la batería del teléfono. ¿Por qué? Porque con esta salida que ustedes ven aquí, color rojo y negro, simplemente tengo conectado el teléfono a los bornes de la batería. A los bornes de la batería por aquí por detrás. No lo quiero mover para que no se me desconecte aquí a la rápida, pero ya lo tengo conectado. Lo tengo ajustado a 2 amperios, 4 voltios. ¿Por qué? Porque más o menos eso es lo que da una batería. Recuerden que hablaba de 3.7, 3.8, lo redondeé a 4 voltios. Voy a darle encendido aquí al teléfono. Estoy trabajando con la fuente, ¿no? Con la de la izquierda. La de la derecha ya les muestro. Entonces ahí estamos viendo, el teléfono está encendiendo y vamos viendo el consumo. Miren, recuerden que lo configuré a 2 amperios y ahí solamente estamos viendo 400, 300. Recuerden que estamos simulando la batería. Esta fuente de poder en este momento está haciendo la función de la batería del teléfono. Eso es lo que le está pidiendo el teléfono en el momento del encendido. Siempre pide un consumo así, más o menos, 300, 400, 500, 600, puede subir hasta 1 amperio, llega a un límite y después de pronto empieza a bajar otra vez. Fíjense que con estas herramientas, como dice acá, podemos verificar consumos anormales, de manera que eso nos va a llevar a un diagnóstico. Si en este momento yo tuviera un consumo de 2 amperios, los dos que configuré en la fuente, ¿qué podría estar pasando? Bueno, tendríamos un corto en la línea principal, en la línea VBAT. Bien, tendríamos un corto porque, como hablaba la clase pasada, los cortos piden todo el consumo en amperios de la fuente. La configuré a 2, me pediría los 2. Eso que están viendo en pantalla es lo más normal, una variación. El amperaje siempre está variando. Sube, baja, sube. En algún momento, cuando el teléfono apague la pantalla, se va a quedar de pronto en 0.1 o va a ir bajando gradualmente y se va a quedar en un valor bajito.
Recuerden que les decía más o menos los 0,2 amperios para que la batería me durara los 2 días. 0,2 es lo mismo que 200 miliamperios, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos ese consumo. Si yo solamente trabajara ahí y esa batería tiene un consumo de, dijimos, de 1.5, pues habría que sacar la cuenta, ¿no? ¿Cuántas horas me duraría con un consumo así? Realmente pues sería poquito, no es tanto porque un teléfono, pero al menos un día me duraría, ¿no? Con ese consumo tan pequeño. Habría que sacar el cálculo específico para que nos dé el valor exacto, pero con un consumo así promedio, más o menos, eso sería. Entonces, ¿qué pasaría si no nos marcara nada? Estuviera en cero, totalmente. Bueno, ya tenemos un problema en el circuito principal, en el circuito del PMIC, por ejemplo, que es el encargado de repartir los voltajes a los diferentes circuitos de encendido, al procesador, a la memoria. Bien, entonces ahí nos iríamos directamente a eso, por eso es un diagnóstico principal que uno hace. ¿Qué pasaría si de pronto sí nos diera el consumo, pero algo así como lo que estamos viendo, pero no nos diera imagen, la pantalla no se ve? Entonces en ese momento diríamos, tenemos un problema de pantalla o del circuito de la pantalla, porque en ese momento decimos, mire, si hay consumo, el teléfono sí está prendiendo, pero fíjense lo que les decía, qué pena interrumpo aquí lo que estaba diciendo, pero miren cómo en este momento el amperaje se bajó a 50 miliamperios, es decir, quedó en estado inactivo. Por eso es que decía que de pronto el teléfono no todo el tiempo va a consumir y se va a descargar tan rápido. Al momento de estar inactivo, él casi no consume. Más o menos ahí tenemos aproximadamente 50 miliamperios. De pronto lo vuelvo a prender y ven cómo se sube otra vez. Se sube otra vez y ahí va a seguir. Y de pronto me pongo, ahorita porque no lo estoy usando, pero yo me pongo a abrir una aplicación, me pongo a abrir video, la cámara, una cosa y otra, y ahí voy a tener un consumo de pronto de 800 miliamperios hasta 1, y los teléfonos más nuevos tal vez consuman más, porque el procesador pide más, ¿cierto? Ya hablábamos de que habría que llevarlo el 1 vatio que estaba hablando, o hasta 5 vatios a miliamperios, y ya podríamos tener un procesador, nada más el procesador consumiendo 1,2 amperios, por ejemplo, 1,2, y así tal vez hasta 1,5. Bueno, entonces, como les decía, es una manera, iniciando, lo primero que debemos hacer es de comprobar si tenemos un problema de carga. Por ejemplo, ahí también podríamos darnos cuenta si tuviéramos un problema de carga, porque si el teléfono prende, así como ahorita, nos da consumo, pero no nos está cargando, pues ya sabemos que es descarga. Nos da consumo, pero no nos da imagen, tenemos un problema de pantalla, ¿sí? Y así, bueno, no nos da consumo, tenemos un problema de encendido. No nos da mucho consumo, entonces tendríamos un problema de un cortocircuito, ¿bien? Entonces voy a desconectar un momento aquí, voy a apagar mi fuente, desconecto un momento esto que hice y ya vamos a dar muy bien, vamos a dar esta parte por terminada para dejarlos con el ingeniero Yair, que les va a continuar con unos datos muy interesantes. Vamos a dejar las preguntas para el final, ¿sí? Si tenemos dudas, preguntas, para el final de la presentación. Entonces, bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, bien, excelente explicación. El profe Alejandro Duque lleva ya aquí unos añitos en la institución con el programa, en el programa técnico en mantenimiento y reparación de celulares. Realmente acá nosotros llevamos ya con este programa 9 años, desde que empezó la telefonía celular. Y pues la idea es que ustedes también aprendan de muchos profesores
Ustedes saben que cada profesor tiene sus propias experiencias que puede aportarles para que ustedes sean unos verdaderos especialistas. Entonces, algo muy básico para ir entrando en materia es cuál es la diferencia entre un mantenimiento preventivo y un mantenimiento correctivo, ¿sí? Anteriormente era muy frecuente ver que los clientes solicitaban un mantenimiento preventivo, ¿sí? Que era solamente una limpieza que uno le hacía al teléfono, o un lavado ultrasónico que le hacía uno al teléfono, o en un momento dado hacerle una copia de seguridad al teléfono. Esto es preventivo, ¿sí? ¿Por qué preventivo? Es para que en un momento de falla nosotros tengamos un backup o el teléfono no vaya a deteriorarse de la forma en que se deteriora. ¿Cuál es la diferencia? Entonces ya un mantenimiento correctivo ya tiene que ver cuando el teléfono presenta humedad, se ha mojado, se ha golpeado, deja de funcionar o la pantalla está rota. Entonces, casi siempre el cliente llega pidiendo un mantenimiento, pero casi siempre el mantenimiento es correctivo, ¿sí? No es preventivo. Entonces es muy bueno que nosotros como profesionales recomendemos a nuestros clientes un mantenimiento preventivo al equipo, ¿sí? Entonces en un momento dado es conveniente crearles la necesidad, ¿no? Porque cuando no se crea la necesidad, pues el cliente simplemente no la ejecuta. Entonces es muy importante diferenciar estas dos diferencias, preventivo-correctivo, ¿no? En una época, hablar de mantenimiento preventivo era muy bueno y las empresas hacían contratos de mantenimiento en masa, pero hoy por hoy no pasa esto. Entonces, sabemos que todos ustedes pues manejan el multímetro. Rápidamente una mirada rápida a lo que son las escalas de multímetro. Entonces tenemos dos tipos de multímetro, uno autorrango y uno manual, ¿no? Entonces, de acuerdo a la necesidad de cada quien, vemos por ejemplo acá el famoso Fluke, que es autorrango. Cuando el equipo es autorrango, solamente muestra las escalas. Las escalas de autorrango básicamente es apagado, voltaje alterno, voltaje directo, ohmios, diodos, amperios AC y amperios DC, ¿sí? Entonces, rápidamente, nuevamente les repito acá para que lo podamos ver acá en la pantalla. Voy a ubicar aquí. Entonces, básicamente, voltios AC, esta ondita aquí quiere decir que es para las tomas. Voltios DC, que es realmente el que más utilizamos cuando el equipo está en caliente. Miliamperios, ohmios, escala de diodos o pito, escala de amperios AC y escala de amperios DC. Entonces, estas son las escalas de un multímetro autorrango. ¿Sí? Pues normalmente estos multímetros autorrangos son de un precio más elevado. Y tenemos el otro tipo de multímetros que es el de rango manual. Aquí estos de rango manual sí tenemos que tener mucho cuidado en el momento de configurar la escala que vamos a tomar la medición. Entonces, normalmente yo empiezo de la escala máxima a la mínima en un momento dado para poder hacer una medida, ¿sí? Entonces esto es muy importante conocerlo porque si yo mido voltaje en ohmios voy a dañar la escala o si estoy midiendo un voltaje de 20 voltios en escala de 2 voltios voy a dañar la escala. Entonces normalmente pues estos equipos tienen una protección, pero no es una protección muy fuerte como la tiene un equipo de este calibre, autorrango, ¿sí? Normalmente la prueba que le hacen a este multímetro es que lo tiran de un quinto piso y no le pasa nada, ¿sí? Este, por ejemplo, lleva conmigo como 18 años, mire, y está enterito, todavía está funcionando perfectamente. Y tiene su caparazón para protegerlo de golpes por si lo tiro de un quinto piso. A cambio, muchas veces
con solo que se caiga de la mesa, ya el equipo se descalibra o se daña, ¿sí? O si hago una mala medida, también se puede dañar. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos una muy buena herramienta. Siempre he dicho, uno debe empezar por un Renault 4 antes de llegar a un Mercedes-Benz, ¿no? Ya el mismo taller debe producir para eso. Cuando el taller no produce para eso, lo más seguro es que esta profesión no es para ustedes. Pero pues vemos en este caso que todos ya tienen su tienda, entonces lo más seguro es que ya la mayoría de ustedes tengan un buen instrumento de medición. Entonces, muy importante esto. Marcas de multímetro muy buenas, está el Fluke, el BK Precision, son marcas muy reconocidas para un momento dado poder nosotros utilizar estas herramientas. Entonces, básicamente vemos que tenemos unas componentes que podemos probar en frío. Nosotros hemos hecho este cuadro, por normalmente uno busca estas medidas en internet y no las encuentra, que es para nosotros saber si el componente está bueno o está malo, ¿no? Yo puedo medir un fusible, normalmente lo pongo en escala 200 ohmios, si el equipo no es autorrango, que es la escala mínima en ohmios de la mayoría de los multímetros, y si está malo, si está bueno, mide menor a un ohmio, porque es un fusible, y si está malo no mide. Lo mismo la resistencia. Si mide, debe medir algo, ¿no? Pero si no marca ningún valor, quiere decir que está abierto. Lo mismo el condensador. Pues realmente el condensador, lo que yo puedo testear con un multímetro normal es que no esté en corto. Entonces, si en un momento dado yo lo pongo en escala 200 ohmios y el condensador mide menos de un ohmio o da pito, a veces se usa la escala de pito, es porque está en corto y debo cambiarlo. El diodo pues tiene doble medida, en un sentido mide y en el otro no mide. El transistor, igualmente, más adelante lo vamos a detallar mejor. Base colector mide y base emisor mide más, ¿sí? Normalmente la pata común es la base. Las baterías pues ya sabemos que miden 3.7. Sabemos que para que un teléfono celular prenda, tiene que estar en el rango de 3.7 a 4.1. ¿Sí? Siendo 3.7 la carga mínima y 4.1 la carga máxima. Si no tiene ese voltaje, entonces es donde entramos nosotros a hacerle una carga rápida a la batería, que no es muy recomendable que lo cojan de hábito porque esto ocasiona que la batería se infle o se deteriore más. Siempre la mejor carga es la carga lenta en una batería. También podemos medir el auricular en escala 200, normalmente marca entre 850 ohmios, 1030 ohmios. Lo mismo el micrófono lo ponemos ya en escala de 2000 ohmios y debe marcar entre 800 y 1800. Lo mismo el auricular, debe marcar entre 850 ohmios o 1030. Y el vibrador normalmente marca entre 1030 o 850 ohmios, ¿sí? Esto dependiendo del fabricante. Entonces, rápidamente vamos a hacer aquí unas pruebas con algunos componentes que tenemos acá. Entonces, ponemos aquí, vamos a usar la escala de pito, que es la escala como más usada, ¿no? Aquí vamos a acomodar aquí la camarilla para poder ver la medida. Eso es. Ahí está la escala de pito. Entonces aquí rápidamente nosotros podemos medir los componentes, ¿no? Dependiendo de los componentes que nosotros midamos. Por ejemplo, acá vemos una bobina. Entonces decimos que la bobina debe pitar o debe dar continuidad, ¿no? Ahí está, miren. Ahí está dando continuidad o está buena. Esta es la forma de medirlo. Normalmente se pueden coger las dos patas diagonales dependiendo la configuración tenga. Si ya yo mido un condensador de estos, esto es una prueba rápida porque la prueba debe hacerse abajo del circuito, ¿no? Pero esto es una prueba rápida. Yo le hago acá la medida
y como no pita, quiere decir que no está en corto, o sea que seguramente está buena. Si este condensador diera pito, quiere decir que está marcando menos de 1 ohmio, entonces ya me presenta sospecha. Yo debo bajarlo y volverlo a medir para descartar que no esté en corto, ¿sí? Porque puede estar en corto, entonces en ese momento yo verificaría de esa forma. Y lo mismo las resistencias, pues a no ser de que sea una resistencia fusible menor de 1 ohmio, nos va a pitar. De lo contrario, tendríamos que bajarla del circuito. Normalmente las resistencias fusibles están hacia el lado del sistema de carga. Miremos aquí el sistema de carga. Aquí vemos precisamente una resistencia fusible, por eso dice 0, quiere decir que es 0 ohmios, aquí nos debe pitar. Está buena. Esta es una resistencia fusible, normalmente en carga, ¿sí? Entonces, y acá pues tenemos también, en este caso, una bobina. También la podemos medir aquí rápidamente. Vamos a acomodar acá la bobina. Acá. Entonces vemos que pita, quiere decir que está buena. ¿Sí? El diodo, entonces ya yo tengo que cambiar la escala aquí a diodos. Igual ahí nosotros les hemos subido las medidas al acceso que les dimos en el Moodle para que ustedes repasen y puedan contestar también unas preguntas que es interesante que ustedes vayan viendo, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, está marcando. Entonces ustedes pueden testear en forma rápida un diodo, ¿sí? Se supone que el ánodo es positivo y el cátodo es negativo, ¿sí? En un momento dado es muy importante nosotros poder aplicar esta tabla. Vemos acá un transistor, pero en este caso es mejor bajarlo para poderlo medir apropiadamente, que eso lo haremos más adelante. Y vemos básicamente, vemos por ejemplo acá unos componentes, unos vibradores, unos auriculares. Vamos a medirlos acá en escala 200 ohmios. Ponemos el multímetro en la escala 200 y medimos en los dos terminales. A ver qué medida nos da acá. Entonces vemos aquí que nos da 64 ohmios, cercano a 50, quiere decir que está bueno. Lo mismo este auricular. Tenemos acá también un vibrador. Estos vibradores pues ya poco se ven en las placas, ya se ven más pequeños, pero más o menos para que tengan una idea. Siempre se ponen los dos terminales y vemos acá, probamos que haya continuidad y vemos acá, por ejemplo, en este caso, este vibrador estaría malo si no marca. Debe marcar entre 30 y 60 ohmios. A veces es interesante ver que es cuestión de mantenimiento, que es cuestión de raspar las conexiones del vibrador para que haga conexión. En este caso no marcó, quiere decir que está abierto. Miramos acá otro tipo de vibrador. Acá vemos, entonces, vamos a agarrar, a veces como más fácil manipularlo directamente. No se debe manipular o al menos coger una punta con el dedo y la otra no. Vemos ahí, marca 31 ohmios, vea. ¿Sí? Que a veces en las superficies no se puede ver bien la lectura, o sea que este vibrador estaría bueno. ¿Sí? Entonces es interesante esta tabla, que ustedes la verifiquen ya en su taller, para que verifiquemos todas estas medidas, ya que les va a dar una didáctica para ubicar en un momento dado los componentes CMD dañados en corto o abiertos, resistencias, condensadores o bobinas, y en un momento dado los periféricos que no pueden estar funcionando bien. Entonces, si volvemos aquí al diagrama,
rápidamente. Entonces ustedes van a poder medir fusible, resistencia, condensador, diodo, transistor, que son componentes CMD de superficie. CMD traduce que son de superficie. Y en un momento dado van a poder también medir un periférico, auricular, micrófono, timbre, vibrador. Entonces, muy importante esta prueba, ¿sí? Vemos aquí las herramientas básicas para un técnico en celulares, lo que es la estación de calor, lo que llamamos estación de aire digital. En este caso vemos también el cautín tipo lápiz, tipo JBC, que es una de las buenas marcas para trabajar en superficie, y vemos dos tipos de multímetros. Y vemos, además de eso, la estación infrarroja, vemos los TOR. A veces es importante tener un medidor de frecuencia, que lo vamos a estar usando hacia el final de este seminario, pero también muy importante para poder llegar a un nivel 3 de reparación, el osciloscopio, ¿no? Entonces, que también vamos a ver unos tips para manejar bien el osciloscopio y poder testear bien en las placas. Entonces, de lo básico a lo complejo, ¿no? Entonces quería en este momento mostrarles más o menos las herramientas básicas, que sé que ya muchos de ustedes las manejan, y posteriormente la forma de prender un teléfono que no prende, las 5 pruebas básicas para hacerle a un teléfono antes de ir a intervenirlo en hardware, ¿no? Lo que les comentaba la vez pasada, ¿no? Lo primordial es poder determinar si la falla es de software o si la falla es de hardware, si es humedad o limpieza y simplemente es un lavado ultrasónico. Entonces vamos a ver a continuación las herramientas y posteriormente los 5 pasos para aprender un teléfono en un momento dado que llegue al taller, que son muy interesantes estos truquinis, cortesía del profesor Truquini. Bueno, entonces tenemos aquí por ejemplo el caso de este telefonito. Entonces lo destapamos, le quitamos la batería, vamos a verificar sin desarmar el teléfono este sistema de carga. Conectamos el cargador al teléfono sin la batería, colocamos el multímetro en escala de voltios DC, voltios DC, y medimos los bornes de la batería. Supone que aquí el positivo es este y el negativo es este, que es el pin 1.3. Entonces medimos aquí en el 1.3, vamos a medir en el 1.3. Importante las terminales tipo aguja. Miren, estos truquinis no fallan, muchachos. Ahí está, mire, 4.3. Wow, o sea, una prueba tan simple nos está mostrando que el teléfono tiene el sistema de carga ok. Si este voltaje no estuviera, así yo conectara y pusiera una batería buena, la batería nunca cargaría. ¿Ve? Entonces esta es una prueba rápida y suficiente para verificar que el sistema de carga está en excelentes condiciones. Colocar el teléfono en modo flasheo. Buscamos que entre a modo recovery o a modo download. Si el teléfono entra a modo recovery y modo download, quiere decir que el teléfono se puede flashar y lo apagó fue un virus, como en este caso, vea. Este es el famoso menú oculto o modo recovery, que indica que si el teléfono no prende, pero prende en modo recovery o modo download, el problema es un virus y se debe flashar. Importantísimo, primero descartar el software y luego ir al hardware. Supongamos que no dio el modo flasheo, entonces el paso siguiente es hacerle un reflow, que llamamos un recalentón, un reflow a la tarjeta del teléfono a fin de restablecer que de pronto lo haya apagado un golpe.
Si fue un golpe, con el reflow la memoria vuelve y se acomoda y el teléfono va a prender. Tenemos ya este flux que es un poco más casero. Este se hace con piedra de pino o lo que llaman colofonia y alcohol isopropílico. Y le aplicamos a la memoria. Se le aplica así bastantico. Eso es. Y ponemos la temperatura a 380 grados, poco aire, un poco menos de la mitad. Calentamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Observe que ya está hirviendo. Simplemente quitamos la punta y ella seca sola. Tratamos de no moverla. Esto es lo que llama un calentón o un reflow o una resoldada al circuito integrado. Si este teléfono sufrió un golpe, después de este proceso, las microesferas de estaño se reacomodan en la placa y ya en este momento lo que hacemos es dejarla enfriar un minuto y armarla nuevamente, y lo más seguro es que el teléfono prenda, ¿sí? Entonces, no más de 10 segundos, porque ¿qué pasa? Hemos visto unos tutoriales en donde se quedan mucho tiempo, y acuérdense que si sobrecalientan la placa, esto tiene venas y arterias tanto en la placa superior como en la inferior, como por medio tipo sándwich. Entonces pueden infartar una pista y dañar la placa. Entonces con 10 segundos es suficiente. Que el teléfono haya sido mojado o tenga humedad. Si el teléfono tiene humedad, tampoco va a prender. Entonces en ese caso es cuando nuestra lavadora ultrasónica... Bueno, ¿qué es un lavado ultrasónico? Inicialmente desarmamos todo el teléfono, quitamos la placa board del teléfono. Normalmente aquí en esta placa es donde queda la humedad, o si se ha mojado, queda el agua. Sabemos que es el agua y la electrónica no la van. Entonces ahí es donde vamos a necesitar hacer este proceso. Prendemos la lavadora ultrasónica, la ponemos al máximo, 30 o 50 watts. Programamos 5 minutos. Cogemos el alcohol isopropílico. Sabemos que ese alcohol es de alta pureza. Ojo, no es alcohol normal, es isopropílico para alta pureza. No llenamos la lavadora completamente, sino hasta donde podamos sumergir la placa y que la placa se cubra con el alcohol isopropílico. Y activamos. Mientras pasan los 5 minutos, con un cepillo antiestático podemos estar ayudándole en caso de que tenga humedad. Entonces mediante este proceso la humedad va a ir saliendo de la placa, dependiendo. Lo hago periódicamente, 1, 2, 3, 4 veces, dependiendo qué tan húmedo esté el teléfono. La idea es poderle quitar toda el agua que tenga esta placa y quede originalmente la placa. Entonces aquí ya está en su etapa final. La idea es que mientras termina ahí, prendemos la estación de calor para hacer el secado. Ponemos aire al máximo y temperatura al mínimo. Observemos que aquí aire máximo, temperatura al mínimo, da una temperatura de 154 grados, suficiente para secar la placa. Solamente con hacer este proceso, el teléfono se restablece y queda funcionando perfectamente. Es prácticamente el primer proceso que debemos hacer como técnicos, lo que llamamos un mantenimiento al teléfono. Creo que ya culminó ahí. Entonces iniciamos el proceso de secado. En este caso buscamos una unidad que no se vaya a derretir y hacemos un secado con la estación de calor. Entonces aquí hacemos un buen secado a la placa a fin de restablecerla totalmente. Nuestro kit YX6028B, que es un kit Yasun muy comercial en internet.
en donde vamos a tener un kit para iPhone y un kit para cualquier teléfono. Todos estos son los tipos de tornillos que vamos a encontrar en un iPhone. Los más comunes son el tipo toro, ¿sí? Los que dicen T. Normalmente los celulares se desarman con el T6, T7, a no ser de que sea ya un iPhone, que un iPhone pues ya requiere un Tor de un T4 o un T3. Por eso lo iremos viendo más adelante. Y tenemos acá el estrella, el Tor, tenemos también una pinza, muy útil también. Observen que esta pinza tiene un recubrimiento oscuro, es un recubrimiento antiestático para que la estática nuestra no se pase al teléfono. Acuérdense que los componentes de teléfonos son componentes ESD, son de alta sensibilidad a la estática. Se pueden dañar con solamente tocarlos. Las uñas de desarme y la chupita para quitar las pantallas en iPhone. Este es como el kit básico de desarme. Entonces esto hace parte del kit de herramientas. Y junto a este está también otro tipo de uña de desarme, otros tipos de uña de desarme. Esto se usa normalmente para evitar que al desarmarlo con un destornillador el mueble se dañe. Si el mueble se daña, entonces nos va a dañar el proceso de desarme y vamos a dañar el mueble. Otra herramienta para limpieza, la famosa cepillo antiestático para limpiar bien en procesos de lavado con el alcohol isopropílico. Acuérdense que el alcohol isopropílico es un alcohol de alta pureza, más, digámoslo así, se evapora más rápidamente. Tenemos también el componente, el hilo de cobre para hacer puentes. Tenemos el soldador o punta de soldar, ¿sí? Es un elemento muy importante para nosotros poder aplicar soldadura en las placas de los teléfonos. Tenemos la cinta térmica para en caso de que queramos proteger algunas partes ante el calor. Tenemos también el flux para soldar, lo que llamamos soldadura líquida. En este caso este flux es marca ATEP y sirve para soldar elementos para hacer reflow, que ya veremos en procesos cómo se hace un reflow y para qué sirve, que llamamos resoldar. Tenemos la malla de soldar, esta es la famosa malla para quitar la soldadura, y la crema de soldar. La crema, esta es una de las marcas más mundiales, la única, que es muy buena crema, ¿sí? Y tenemos otra forma de ver el flux, pero de una forma más casera, que es una forma líquida. Esto se prepara con piedra de pino o colofonia y alcohol isopropílico, pero pues ya hay personas que lo hacen y lo venden en esta presentación con una, digámoslo así, con esta presentación tipo esmalte, pero realmente es un fundente o es un soldador líquido para soldar piezas electrónicas en las tarjetas. Bisturí punta de lanza, que no puede faltarnos para algunos procesos, es muy importante tenerlo. El hilo de cobre para el caso de que necesitemos separar una pantalla o un vidrio de una pantalla que podamos cambiar. En ese caso pues vamos a tener también la espátula. Esta es una espátula de limpieza. Una vez apliquemos un limpiador fuerte, no se usa el thinner, sino que se usa este spray, que es un removedor Oka, y luego aplicamos la limpieza con la espátula. Silicona líquida para en caso que necesitemos soldar alguna pieza que nos haya tocado desarmar y quede lo más original posible. Estas son las herramientas mínimas que requiere un técnico. La soldadura, importantísimo, la soldadura de estaño. Entonces, y el famoso multímetro que viene con el kit y nos va a brindar la orientación para trabajar en telefonía celular, para poder ubicar un corto, para poder ubicar una falla y para poder cambiar un componente. Entonces ya luego más adelante veremos cómo funcionan estas escalas y en qué momento las utilizamos. Este kit de herramientas van a poder ustedes adquirirlo en nuestro enlace que está acá abajo de este video, para que ustedes puedan
tener las herramientas mínimas de reparar teléfonos. Entonces denle clic a este enlace, inmediatamente nosotros le daremos el costo del kit y a dónde pueden depositarnos para nosotros enviarles esto y puedan trabajar todas las prácticas que van a ver junto con nosotros en estos tutoriales. Bueno, bien, entonces básicamente también están las uñas antiestáticas, ¿no? Que a veces es conveniente tener. Entonces, pues más o menos esta es como una idea general de lo que vamos a necesitar. Entonces, muchas gracias por esta excelente sesión. Nos vemos en la próxima clase. Les deseo muchos éxitos. Bye bye.